Buenos días, buenas tardes, alumnos de Finanzas Públicas y de la carrera de la Licenciatura de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas. Soy la contadora Silvia Dogel y de acuerdo a lo solicitado por ustedes y a las consultas efectuadas, vamos a hacer un repaso de las actividades del capítulo 2 de gasto público. Antes que nada, quería decirles que dada la situación especial que estamos atravesando, es importante que veamos las necesidades de realizar la investigación de esta materia, un poco, digamos, de acuerdo a lo que habíamos hablado en las clases que tuvimos, respecto a que para investigarla la cátedra tenía total libertad para que ustedes investiguen, googleen los conceptos siempre que no se aparten del contenido de lo que uno les ha ido dando en clase. Lo subido en el aula virtual respecto del capítulo 2 le da los lineamientos para que ustedes puedan contestar estas actividades. No se sale, digamos, del contexto las preguntas, sino que están totalmente ligadas a lo que allí está subido. No obstante, y de acuerdo a lo que tengo entendido, el centro de estudiantes iba a tomar los recaudos para subirles como bibliografía el contenido de las lecciones del tomo 1 de la Facultad de Ciencias Económicas de Córdoba del licenciado Nazareno, para que allí puedan extenderse en el contenido y poder tener respuestas más amplias. No obstante, vamos ahora un poco a ver el tema Otra consulta que también me hacen y que hemos hablado con la titular de la materia respecto al tema de los parciales. Esto lo vamos a ir analizando porque esto es el día a día, de acuerdo a lo que veamos que se aproxime en las semanas que vienen. Por el momento vamos a hacer un repaso de este capítulo como para que les quede bien claro cómo sería el objetivo. También quiero aclarar que existen muchos alumnos que ya me han enviado las respuestas, que están muy bien analizadas, que han investigado y que realmente cubren las expectativas del práctico. Así que lo felicito porque realmente ha sido muy interesante las respuestas y la evaluación que ellos han realizado. Los que todavía no lo han hecho porque no cuentan con bibliografía o porque no tienen claros ciertos conceptos, los invito nuevamente a que lean el capítulo 2 subido y que lo refuercen con algún elemento que vayan investigando. Para comenzar y antes de llegar a las respuestas en sí, vamos un poco a hablar del gasto público. En el primer capítulo habíamos analizado a las finanzas públicas como la ciencia que estudia los gastos y los recursos que realiza el Estado para hacer frente a las necesidades de la población. Es decir, que como prestador de bienes y servicios, el Estado debía realizar actividades y para llevarlas a cabo necesita instrumentos. Esos instrumentos no son más que los recursos, es decir, los ingresos necesarios para hacer frente a los gastos, es decir, a las obligaciones que se van a ir generando. Siempre hice hincapié en una igualdad, que el recurso es igual al gasto, es decir, yo no puedo gastar si no tengo el recurso, ni gastar más de lo que el recurso representa. Ese es un principio de equilibrio fundamental en las cuentas presupuestarias y en el accionar del Estado. Es decir, que el Estado, como proveedor de bienes y servicios, lleva a cabo una función gubernamental a través de una política
fundamentalmente para llevar a cabo la necesidad del gasto. Es decir, que lo ve desde el punto de vista de la política fiscal, es decir, utilizar los mecanismos de gastos y de recursos con fines de estabilidad y de crecimiento. Fundamentalmente, eso es lo que se busca. Ingresar recursos, es decir, saber qué tengo y para qué lo voy a usar, y cómo lo voy a usar y para quiénes lo voy a usar. Fundamentalmente, esa es la propuesta que todo gobierno en todo ámbito nacional, provincial o municipal va a tener presente cuando analice el gasto público. Entonces decimos que la variable gasto es la variable macroeconómica que concentra la totalidad de gasto que realiza el Estado en un periodo de tiempo. Dicho de esta manera, podemos ver que la actividad del Estado en cuanto a la producción de bienes y servicios va a estar ligada a la necesidad fundamental de saber qué gastos voy a realizar. Para saber qué gastos voy a realizar, necesariamente cada jurisdicción, a través de un organismo competente, que es la Subsecretaría de Presupuesto, va a elaborar un esquema de gastos de acuerdo a las necesidades que tendrán las distintas jurisdicciones y dentro de ellas las distintas instituciones que conforman el Estado. Para ello vamos a aclarar qué clasificaciones van a hacer falta, es decir, que las clasificaciones van a responder un poco a cómo se interpreta el gasto público, es decir, a cómo está compuesto. Por ello podemos tener dos criterios fundamentales que son una clasificación analítica que reúne a la clasificación económica por finalidad y función y dos orientadas a prácticas administrativas que son la clasificación por objeto y la clasificación institucional. Fundamentalmente, lo que más se usa es una clasificación combinada por objeto, por finalidad y por función. Una vez que vemos esto, es importante que ustedes tengan presente la clasificación económica, que es una clasificación muy importante porque a partir de la misma podemos clasificar al gasto en gastos corrientes y gastos de capital. Los gastos corrientes son gastos que se realizan en un periodo menor a 12 meses, que no incrementan el patrimonio neto, que son repetitivos, que son necesarios para llevar a cabo la realización de un servicio. Serían gastos de papel, de sueldos, contratos, es decir, gastos que hacen a la normalidad del desenvolvimiento de un servicio, luz, agua, teléfono. Dentro de los gastos de capital es distinta la clasificación, porque yo ahí voy a tener en cuenta lo que incrementa el patrimonio neto, es decir, que se va a tratar de una verdadera inversión. Será la compra de automóviles, la de ambulancia, la construcción de un hospital, la construcción de una escuela. También tenemos que ver que cuando yo realizo una erogación de capital, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Es decir, que si yo construyo una escuela, todos los gastos que lleven a cabo, como son gastos de materiales, gastos de sueldos, gastos de herramientas, si es que la obra la realiza el Estado, todo se va a capitalizar. No olviden, el gasto de capital es una inversión y el gasto corriente es
una cuenta como la verían en contabilidad, una cuenta de pérdida. Dicho esto, vamos a ver qué otra clasificación importante existe. Hay clasificaciones que se denominan clasificaciones por finalidad y por función, es decir, las clasificaciones por finalidad ven el objeto que tiene el gasto, así será finalidad salud, educación, acción social. Y por otro lado, las clasificaciones por funciones van a ser las acciones que van a llevar a cabo cada institución. De esta manera tenemos otra clasificación. La clasificación por objeto y la clasificación institucional. La clasificación por objeto es en qué se gasta. Se gasta en sueldo, se gasta en personal, se gasta en equipamiento. Y la clasificación institucional es quién gasta, es decir, qué organismo ejecuta el gasto. Será salud, será hacienda. Para ello tenemos que tener en claro cuáles son los distintos estamentos o las jurisdicciones que el Estado tiene para llevar a cabo la prestación de sus bienes y de sus servicios. Con ello tenemos un poco en claro cómo va a ser el esquema de trabajo cuando lo veamos al gasto en su totalidad y podamos realizar una clasificación, porque estas clasificaciones, ¿para qué son importantes? Son importantes para poder volcarlas luego en el presupuesto de cada organismo y de esa manera yo voy a saber quién gastó, en qué gastó, cuánto se gastó y si son gastos corrientes o gastos de capital. Es así, digamos, como un efecto global para que ustedes lo puedan visualizar la característica del gasto en sí. Por otro lado, también teníamos algo importante dentro de este esquema que son las razones por las cuales crece el gasto público. Hay distintas razones por las que crece el gasto público. Todo esto está un poco avalado por ciertas teorías o leyes, como son la ley de Warner, la ley de desplazamiento, la de burocratización. ¿Qué quiere decir la ley de Warner? Que fija su concepto básicamente en que existe un esquema de gastos, tanto corrientes de capital, que hacen que se generen inversiones y crecimientos del Estado a través de las necesidades de distintos tipos de bienes. La ley de desplazamiento, que es justo la que en este momento estamos viviendo, dice que ante razones de fuerza mayor, catástrofes, el Estado debe salir a accionar, debe salir a prestar más bienes y más servicios. Y eso hace que crezca el gasto público. Justamente es el ejemplo de la pandemia. Por otro lado, tenemos también la de lo que hace a la burocracia, es decir, a razones en que la sociedad hace y genera un accionar ante el Estado para que él mismo produzca otro tipo de bienes y servicios. Por ello es que ante esas necesidades el Estado reacciona en los distintos estamentos. Por eso, en síntesis, podemos decir que el Estado crece por razones tecnológicas, por razones de urbanización, por razones de población, por razones de política económica. Cada gobierno tendrá centrado una planificación en la producción de bienes y servicios y de esa manera irá planificando su acción de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a los objetivos planeados desde un comienzo. De esta manera, un poco estamos describiendo cómo se explica el crecimiento del gasto público. De esta manera, cuando en la actividad hablábamos de que se describan las teorías, un poco hace mención
a esto, porque a partir de esas teorías se puede ejecutar el gasto de acuerdo a la necesidad de cada caso. Luego había una herramienta fundamental en todo esto, que era el presupuesto. Dentro de las finanzas públicas y dentro del accionar del Estado, el presupuesto constituye la herramienta básica para la toma de decisiones. Es decir, reúne la totalidad de gastos y de recursos que puede realizarse dentro de un ejercicio, que es un ejercicio anual, para llevar a cabo sus funciones y así cumplir su rol en tiempo y en forma. El presupuesto es la base de las decisiones. Sin presupuesto no puede manejarse porque en el mismo se está contemplando la cantidad de recursos para hacer frente a los gastos. El presupuesto es una herramienta útil para la toma de decisiones. Es quien me va a dar la base para la contabilización de las operaciones, quien me va a poder medir qué se está ejecutando, qué no se está ejecutando, qué gastos están faltando. Por ello, tiene distintas características que hace que el presupuesto sea algo que está constantemente en movimiento, no es estático. ¿Qué quiere decir? Principio fundamental, el principio de legalidad. Sin ley no hay presupuesto. Por eso que una de las preguntas decía, ¿qué hablaba la Constitución Nacional Provincial? Justamente la Constitución Nacional en el artículo 4, en el 52, en el 75, habla de las facultades que tiene el Congreso de elaborar y aprobar la ley del presupuesto anual de cada ejercicio. O sea, el principio de legalidad está basado en que a través de una ley puedo ejecutar el presupuesto. ¿Qué pasa cuando en un año no se ha aprobado? Se trabaja con el presupuesto del año anterior prorrogado, pero no en su totalidad, sino con las partidas que se ejecutaron hasta el cierre del mismo. Esto no puede permanecer con carácter eterno en el tiempo, debido a que en cada año debe existir un presupuesto. Existen otras características fundamentales que son, por ejemplo, la de flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Que se puede modificar. ¿Qué partidas puedo modificar? Siempre puedo modificar gastos corrientes contra gastos corrientes. ¿Qué pasa? Si de pronto una partida, como sería la de compra de medicamentos en este momento, es insuficiente, yo puedo modificar otra partida de gasto corriente. Suponemos que yo haya determinado la necesidad de comprar material para realizar algún estudio y no lo voy a utilizar porque en este momento es más importante el gasto en medicamentos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a dejar de hacer un gasto para ese importe, elaborarlo para otro tipo de gasto. Para los gastos de capital, yo no los puedo modificar para que se lleven a cabo gastos corrientes. ¿Qué quiere decir? Que cuando me son insuficientes algunas partidas, se realizan transferencias que vienen de nación a provincia. En este caso, ¿cómo estará llevando la provincia las modificaciones presupuestarias? Bueno, la ley de presupuesto faculta a la provincia que en caso fortuito de hechos impensados como son un terremoto, una pandemia o catástrofe, hasta la misma ley de administración financiera lo prevé, se pueden realizar transferencias. Esas transferencias las realiza provincia, municipio o nación a provincia. Y son transferencias que tienen destinos específicos. En este momento las transferencias
se estarán realizando al Ministerio de Salud o dentro del Ministerio de Hacienda se puede haber creado por razones de emergencia la administración de un fondo especial para que se maneje todas las necesidades de emergencia. Por ejemplo, la construcción del hospital de campaña, la compra de medicamentos, la compra de insumos que en este momento pueden hacer falta para llevar a cabo y hacer frente a las necesidades de la pandemia en los distintos sectores. Entonces tenemos legalidad, flexibilidad. Por otro lado, tenemos un criterio de único. ¿Qué quiere decir que sea unánime? Quiere decir que reúna todas las características únicas del gasto o del recurso. Es decir, que no tengamos duda de qué tipo de gasto estamos llevando a cabo. Con estas clasificaciones de que también es anual, o sea que el presupuesto es hasta 12 meses, tenemos una idea de las características básicas que hacen a que el presupuesto pueda ser constantemente movible, es decir, que se esté modificando, se esté evaluando. ¿Quién realiza el presupuesto? El presupuesto lo realiza cada organismo dentro de la jurisdicción. Una vez que elabora cada jurisdicción su presupuesto, es elevado a la Subsecretaría de Presupuesto, que depende del Ministerio de Hacienda, quien concentra y evalúa cada presupuesto de las distintas jurisdicciones. Y con ello, una vez que está consensuado, recién va a ser elevado a las cámaras para la aprobación. Quiere decir que el presupuesto tiene distintas etapas hasta su promulgación. Cuando esté promulgado, recién puede comenzarse a utilizar. Por eso era importante la base de legalidad, es decir, es la base fundamental del presupuesto. Sin ello no se puede llevar a cabo. También es necesario que conozcan que existen distintos tipos de presupuesto. Actualmente se está utilizando el presupuesto por programa, que dejó de lado al presupuesto tradicional, justamente porque este presupuesto tradicional se volvía muy rutinario, muy tedioso. Simplemente se trataba de ver qué se había gastado en el periodo anterior y darle un incremento para el presente ejercicio. A partir de la modificación de este presupuesto por programa, yo puedo medir una producción final, es decir, lo puedo medir en unidades físicas o en unidades financieras. Me permite hacer una apertura, es decir, yo puedo programar por actividad, puedo programar por obra, puedo programar a través de distintos programas que van a tener distintos nombres. Por ejemplo, si vamos a ver salud, tendrá programas de hospitales del interior, otro programa será atención primaria de la salud, es decir, tendrá el nombre de la función que lleve a cabo dentro de cada organismo. Entonces yo así voy a poder saber bien cómo está dividido el gasto y cómo se está ejecutando y en qué medida es eficiente esa ejecución. Entonces el presupuesto por programa permite realmente saber con una apertura amplia en los distintos sectores cómo va ejecutando el gasto. Eso fundamentalmente tuvo un gran avance a través de la Ley de Administración Financiera de la Nación, que cada provincia la fue adaptando. Nosotros la tenemos como marco legal a la Ley de Administración Financiera de la provincia y sus decretos reglamentarios que constantemente están adecuando las necesidades a la política presupuestaria del Estado. Y también existe un presupuesto de base cero que, como el nombre lo indica, no tiene en cuenta lo anterior, simplemente fija un presupuesto sin tener en cuenta ningún antecedente. Muchas veces antes se llevaba a cabo, pero lógicamente era muy cerrado, era muy determinado y no permitía ver a través de los distintos sectores la ejecución del mismo, porque el presupuesto también es muy importante hacia el exterior, o sea, a través de un presupuesto se puede ver cuál es
la capacidad que tiene una provincia o una jurisdicción para realizar gastos y con qué recursos. Y a veces, y es así, que el presupuesto sirve como la base para que me puedan otorgar un crédito a nivel internacional, por ejemplo. Justamente se van a fijar en cómo es la capacidad de desenvoltura que tiene y de ejecución el presupuesto. Por ello es que es importante verlo al presupuesto como la herramienta básica para la toma de decisiones, para la contabilización, porque a partir de allí están las cuentas que van a integrar la cuenta de inversión, que no es otra cosa que la contabilidad pública del Estado. Por eso es muy importante su elaboración razonablemente, con un criterio de prudencia, con un criterio de equidad. Eso va a depender fundamentalmente de quien administra el presupuesto en las distintas jurisdicciones. El presupuesto es una herramienta básica. Habíamos dicho que para que el Estado logre las técnicas de crecimiento y de estabilización, contaba con distintas herramientas. El presupuesto es uno. También tiene herramientas básicas que la vamos a ver cuando estudiemos recursos, que es todo lo que hace a la parte de impuestos, es decir, al recurso propiamente dicho. Y otra alternativa u otra técnica con la que cuenta el Estado es a través de la evaluación de lo que nosotros conocemos como gasto social y beneficio social. El Estado busca igualar el beneficio social con el beneficio privado. Como muchas veces no es posible realizarlo porque carece de las herramientas humanas y financieras para llevar a cabo ciertos proyectos, tiene que recurrir a el exterior, es decir, tiene que recurrir a tomar un crédito o puede recurrir a que un tercero realice una obra. Para ello debe realizar evaluación de proyectos. Por eso yo les dije que tenían que repasar un poco conceptos que ustedes ya habían analizado en otras materias, como era la relación beneficio-costo, la tasa interna de retorno, el valor actual neto, que justamente eran variables que me permitían a mí determinar cuándo era rentable o no un proyecto para poder llevar a cabo. Un poco con este esquema, sí estamos en condiciones de comenzar a repasar un poco las actividades del capítulo 2. La pregunta decía, describa brevemente las teorías que explican el crecimiento. Bueno, eso un poco ya se las expliqué. Las condiciones que debe reunir el presupuesto gubernamental, las condiciones son las características que debe reunir, que debe ser anticipado, que debe estar aprobado por ley, flexible, que debe ser anual. Luego dice, analice dentro de la ley de administración financiera al órgano rector sistema presupuestario, su funcionamiento y características. Es un poco el esquema que yo les acabo de explicar de cómo funciona en nuestra provincia a través de la Subsecretaría de Presupuesto, cómo funciona el presupuesto, la elaboración, la ejecución y el control. Lo que es importante también que sepan que el presupuesto es controlado tanto interna como externamente. Internamente lo controla la Contaduría General de la provincia y externamente el Tribunal de Cuentas. Entonces es importante saber que el esquema presupuestario de funcionamiento sí o sí debe estar controlado. La pregunta 4 habla de por qué es importante la clasificación institucional. ¿Por qué va a ser importante? Porque habíamos dicho que dentro de la clasificación institucional me permitía saber quién estaba gastando. O sea, está gastando salud, está gastando educación, seguridad, acción social, hacienda, infraestructura pública, servicios públicos. Entonces, con esto me permite un control de legalidad y me permite un asentamiento de todas las
registraciones que va a llevarse a cabo. Entonces va a ser mejor el control que yo pueda hacer. La pregunta 5 apuntaba a que el principio de legalidad es considerado la base del mecanismo económico. Bueno, eso un poco ya lo expliqué, de que sin ley no hay presupuesto y que tanto en la Constitución como en la Ley de Administración Financiera hablan de la necesidad de la aprobación del presupuesto. Luego hablamos de qué consideran cuentas de gastos de capital. Entonces, dentro de las cuentas de gasto vamos a considerar todas las inversiones reales e inversiones físicas. También dentro de esta cuenta hay una cuenta que se denomina transferencia, que estas transferencias son necesarias en el esquema fundamentalmente porque dentro de lo que hace a transferencia tenemos una cuenta que es amortización de la deuda, que sin lugar a duda es la que netea cuentas de activo y de pasivo. Amortización de la deuda está registrando el pago de deuda, es decir, el pago de intereses por algún préstamo que se realizó en algún momento y que mensualmente debe hacerse efectivo, es decir, cumplimentar. Cuando hablamos nosotros de transferencias, las transferencias pueden ser corrientes o pueden ser transferencias de capital. Luego, la pregunta 6 hablaba, la pregunta 7 hablaba de que de acuerdo a la clasificación combinada económica y finalidad, cómo eran los siguientes esquemas o tipos de gasto. Entonces, si yo decía sueldos al personal de la policía, yo iba a decir que era un gasto corriente, efectivo, de seguridad. Adquisición de medicamentos para hospitales públicos iba a ser un gasto corriente, efectivo, del Ministerio de Salud. Construcción de hospitales de campaña para una situación de emergencia. Acá tenemos que tener algo presente. Si esa construcción de hospital de campaña de una situación de emergencia es una situación de emergencia que va a ser considerada hasta que la misma dure o va a permanecer ya para siempre. Es decir, si yo hago la construcción fija de un hospital, va a ser un gasto de capital dentro del Ministerio de Salud. Ahora, si es algo de emergencia que luego va a ser desarmado, va a ser un gasto corriente. La construcción de escuelas en la provincia es un gasto efectivo de capital dentro del Ministerio de Salud. El servicio de teléfono es un gasto corriente efectivo de funcionamiento del Ministerio de Hacienda. La amortización de deuda pública es un gasto efectivo de transferencia dentro del Ministerio de Hacienda, quien es quien concentra el contenido de la amortización. La compra de papel, la compra de útiles va a ser efectivo, corriente, y en este caso va a estar dentro de educación. Luego, la publicidad para campañas de salud